Un ático en Barcelona. Paredes de cristal que cortan el cielo. Todo es pulido, minimalista y silencioso. Un sistema inteligente, Aura Home, gobierna el espacio. Elena está en su estudio, descalza, sobre un lienzo extendido en el suelo. La arcilla mancha sus manos, sus brazos, con una caricia suave. No puede oír el mundo exterior. Desde el accidente, 5 años atrás, su universo es de un silencio absoluto, pero puede sentir. Siente la ligera vibración del suelo cuando Aura Home ajusta la humedad del estudio. Su piel percibe el cambio minúsculo en el aire. Esa es su audición. La escultura es su lenguaje. El tacto es el único hilo firme que la conecta con el mundo. El sol se acerca al horizonte y las luces del estudio cambian automáticamente a un tono cálido. El sistema predice la fatiga de sus retinas. Elena deja de trabajar y mira por la ventana. El atardecer tiñe la ciudad de un naranja intenso, casi violento. Es hermoso, pero es una belleza que parece estar detrás de un grueso cristal, carente de realidad inmediata. El suelo vibra de nuevo. Es la señal que reemplaza al sonido de la puerta principal abriéndose. Su marido, Mateo, ha llegado. Elena sale del estudio y se dirige al salón. Mateo la espera con una sonrisa perfecta. Extiende los brazos y dice: «Hola, cariño», en lengua de signos. «¿Qué tal tu día?» Sus labios se mueven al mismo tiempo que una aplicación en su tableta traduce sus palabras a texto. Elena le devuelve la sonrisa y responde con las manos. «Bien, peleando con la arcilla. ¿Y tú?» Sus gestos son fluidos, llenos de expresión. Mateo le ofrece una toalla tibia para limpiarle la arcilla de las manos. Él siempre está preparado. Reuniones, pero pensando en ti. La tableta transcribe su voz al instante. Le da un beso suave en la frente. Mateo es ingeniero de software, el arquitecto jefe de este sistema Aura Home. Esta casa es su refugio perfecto, construido para Elena, un santuario diseñado para protegerla después de que perdiera el oído. Todo está automatizado y optimizado para ella. La comida, la temperatura, la seguridad. Mateo es sus oídos y su escudo. Elena le está agradecida, profundamente. Fue él quien la rescató de la desconexión total después del accidente, con una devoción inquebrantable. Sin embargo, a veces, esa perfección la asfixia. Hay momentos en que su amabilidad se siente como una jaula, hermosa y pulida, pero una jaula al fin y al cabo. Mateo se dirige a la cocina, donde los ingredientes para la cena ya están preparados. Aura Home gestiona el inventario de la nevera y sugiere recetas basándose en el horario de él. Todo es eficiente, no hay desperdicio. Elena vuelve al estudio para ducharse. Mientras guarda sus herramientas, su mirada se detiene en el grifo del lavamanos, en la esquina. Un fino hilo de agua corre silenciosamente. ¿Qué? Frunce el ceño. Está segura de haberlo cerrado al terminar. Ella nunca olvida esos detalles. En un mundo de silencio,
La verificación es su único orden. Sacude la cabeza y cierra bien el grifo. Ha sido un descuido. Estoy cansada. Últimamente, estos pequeños olvidos parecen ocurrir más a menudo. El grifo, una luz encendida, el lugar donde dejó una herramienta. Una vaga ansiedad comienza a instalarse en ella. La idea de que su memoria está fallando. Mateo siempre se ríe y le dice que no se preocupe. Yo estoy aquí. Seré tu memoria. Esas palabras en la pantalla de la tableta son amables y absolutas. Se ducha y se viste. Cuando regresa al salón, Mateo ha puesto la mesa para una cena impecable. Él sonríe y le hace una seña. Ven, Elena, tu favorita, paella. Ella se sienta allí a la mesa, mirando la comida perfectamente cocinada. Mateo es su protector y ella, quizás, se está convirtiendo en alguien que no puede vivir sin esa protección. Ese pensamiento le provoca un escalofrío. Esa noche, Elena se despertó con una sensación de ahogo. Las sábanas se pegaban a su piel. La habitación estaba bochornosa, como una sauna. Miró la tableta de la mesilla de noche. Temperatura 30 grados. A su lado, Mateo dormía con una respiración tranquila y profunda. Elena, tratando de no despertarlo, bajó la temperatura en la pantalla. ¿Cómo es posible? Ella siempre programaba el termostato a 22 grados antes de dormir. Aura Home nunca cometía errores. A la mañana siguiente le preguntó a Mateo sobre el incidente. Con las manos le dijo: anoche el aire acondicionado falló. Estábamos a 30 grados. Mateo, con una taza de café en la mano, frunció el ceño con preocupación. Oh, sí, me di cuenta. Parecías estar teniendo una pesadilla. Escribió en la tableta. No habrás cambiado la temperatura tú misma, medio dormida. ¿Estás bien? Elena no pudo rebatirlo. Ella no podía ser consciente de sus propios actos mientras dormía. ¿De verdad lo hice yo? Se miró las manos que podrían haber tocado la tableta en la oscuridad. No estaba segura. Esta incertidumbre era como una niebla que empezaba a cubrir su mente. Unos días después, ocurrió algo aún más desconcertante. Elena estaba buscando un brazalete de plata, un recuerdo de su difunta madre. Era su pequeño tesoro y siempre lo guardaba en el mismo lugar, un cajón con llave en su escritorio del estudio. Pero el brazalete no estaba allí. Buscó por todo el estudio, entre las bolsas de arcilla, detrás de los lienzos, en la caja de herramientas. Nada.
Su corazón empezó a latir con fuerza. Estaba segura de haberlo guardado allí hacía 3 días. Lo recordaba perfectamente. Se lo quitó, junto con un anillo, antes de tocar la arcilla. Un pánico silencioso le apretó la garganta. Volvió al salón. Mateo estaba leyendo las noticias en su tableta. Elena le explicó con urgencia, usando las manos. No encuentro mi brazalete, el de mi madre. Mateo levantó la vista, sorprendido. Cálmate, Elena. ¿Dónde lo dejaste? En el cajón del estudio. Lo cerré con llave. Mateo asintió, comprensivo, y comenzó a buscar por la casa. Revisó lugares que Elena nunca miraría, lugares lógicos. 10 minutos después, regresó de la cocina. En su mano brillaba el brazalete de plata. Estaba aquí, cariño. Sonrió con dulzura y le mostró la tableta. En el cajón de las especias, al lado del bote de romero. Elena se quedó helada. El cajón de las especias era imposible. Ella jamás lo habría puesto allí. El miedo, más fuerte que la ansiedad, la invadió. Mi memoria se está rompiendo. Mateo la abrazó con ternura. Estás agotada, Elena. Has estado trabajando demasiado. Podía sentir los latidos del corazón de él contra su pecho. Eran cálidos y fuertes, pero en esa calidez ella sintió que se estaba disolviendo, volviéndose fría. Estaba dejando de confiar en sí misma. Ese fin de semana, Mateo llegó a casa con un nuevo dispositivo, visiblemente emocionado. Una nueva actualización para Aura Home, explicó en la tableta. La IA aprenderá tus hábitos más profundamente. Predecirá lo que necesitas antes de que te des cuenta. Tomó la mano de Elena y le colocó un nuevo reloj inteligente en la muñeca. Y esto es una alerta vibratoria especial. Hizo sonar el timbre de la calle como demostración. El reloj vibró contra su piel con un patrón distintivo. El teléfono, el timbre, la alarma de incendios. El reloj te lo dirá todo, con vibraciones. Ya no te perderás nada. Elena miró el dispositivo en su muñeca. Unas esposas de alta tecnología, pensó por un instante, pero desechó la idea de inmediato. Mateo solo intentaba protegerla, hacer su mundo más seguro. Ahora serás más libre, decía el texto de Mateo. Elena forzó una sonrisa. Ya no estaba segura de saber qué significaba la libertad. En la ventana de su estudio, un pequeño gato dormitaba hecho un ovillo. Leo era la única criatura analógica que Elena había adoptado después del accidente. Leo no hacía ruido, simplemente se acurrucaba contra sus pies, compartiendo su calor. En aquella casa demasiado perfecta, el afecto caprichoso de Leo era el único ancla que le quedaba con la realidad. Lo levantó y enterró la cara en su suave pelaje. Ese día,
Elena salió a comprar materiales. La arcilla en el estudio se estaba acabando. Antes de irse, revisó la casa meticulosamente, los fuegos de la cocina, los grifos del agua y la ventana del balcón del estudio. El balcón del ático era el lugar favorito de Leo, pero también el más peligroso. Cerró la ventana con llave y comprobó la manija 2, 3 veces, con la mano. Bien, está cerrado. Se lo dijo a sí misma, como un mantra. Acarició la cabeza de Leo una última vez y salió de casa. Volvió 2 horas después. La puerta principal se cerró tras ella en silencio. La casa estaba envuelta en su habitual quietud. Dejó las bolsas de la compra en el suelo y llamó a Leo. No con la voz, por supuesto. Golpeó el suelo varias veces con un ritmo específico. Leo conocía esa vibración. Normalmente vendría corriendo desde cualquier rincón, pero el gato no apareció. Se asomó al estudio. Nada, ni en el salón, ni en el dormitorio. El cuenco de comida de Leo en la cocina estaba intacto, tal como lo había dejado por la mañana. Un presentimiento frío le recorrió la espalda, como si algo tirara de ella. Caminó hacia el balcón del estudio. La ventana estaba abierta, no solo entornada, estaba abierta de par en par, lo suficiente para que un gato pasara sin dificultad. El viento frío de la tarde entraba en la habitación, esparciendo sus bocetos por el suelo. Las cortinas se agitaban de forma fantasmal. Elena corrió hacia el balcón. Miró hacia abajo, por encima de la barandilla. Nada, solo la ciudad de Barcelona, extendiéndose a sus pies, muy, muy abajo. Ah. Un sonido ahogado, sin voz, escapó de su garganta. Leo no estaba. La ventana que ella había cerrado con llave estaba abierta y Leo no estaba. Se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo. Un temblor violento se apoderó de todo su cuerpo. Ate. ¿Se me olvidó cerrarla? No, la cerré. Estoy segura de que la cerré. Pero está abierta. Las palabras de Mateo resonaron en su cabeza. Estás agotada. Lo haces sin darte cuenta. Yo seré tu memoria. He sido yo. He matado a mi gato. Se quedó allí, acurrucada en el suelo, incapaz de moverse. No supo cuánto tiempo pasó. La vibración del suelo le anunció la llegada de Mateo. Él entró en el estudio, vio los papeles esparcidos, la ventana abierta y a Elena, rota en el suelo. Comprendió la situación al instante. Corrió a cerrar la ventana y echó la llave. Luego intentó levantarla. Elena apartó sus manos y le habló frenéticamente en lengua de signos. Leo se ha ido. Mateo suspiró, un suspiro largo y cargado de tristeza. Sacó su tableta y escribió: Elena, otra vez la ventana. Te lo he dicho tantas veces.
Sus palabras no eran un reproche, estaban llenas de una profunda decepción, de una tristeza inevitable. No es tu culpa, es la enfermedad. Es que se te olvidan las cosas. La abrazó con fuerza. Ya está, ya pasó. Estoy aquí, Elena. Y Elena lloró en su pecho como una niña. Maldijo su memoria, se maldijo a sí misma. Su descuido le había costado la vida a esa pequeña criatura. Ella era la única pieza defectuosa en esa casa perfecta. Esa noche, Elena no pudo dormir. Mateo le había dado un sedante suave y la había acostado. Él respiraba tranquilamente a su lado, pero los ojos de Elena estaban completamente abiertos en la oscuridad. La culpa la aplastaba contra el colchón. ¿De verdad se me olvidó? ¿De verdad? La duda, como una mancha de tinta, empezó a extenderse. Salió de la cama en silencio. Sus pies no hacían ruido. Se dirigió al despacho de Mateo. El cerebro de la casa. El panel de control central de Aura Home. Una gran pantalla táctil, integrada en la pared. Normalmente ella nunca la tocaba. Mateo lo gestionaba todo, pero ella sabía la contraseña, el cumpleaños de él. La pantalla se iluminó. Buscó el icono del registro del sistema. Historial de actividad. Se desplazó con el dedo, buscando la fecha de hoy. Cada evento electrónico de la casa estaba allí, con su marca de tiempo. Luces encendidas, temperatura ajustada, el uso de la ducha. Y entonces lo encontró. Una entrada de 30 minutos después de que ella saliera de casa. 15:30. Estudio. Ventana balcón. Desbloqueada. Anulación manual. Mateo. 15:30. Estudio. Ventana balcón. Abierta. 15:31. Estudio. Sensor. Balcón. Objeto. Gato. Leo. Detectado. Salida. 15:32. Estudio. Ventana. Balcón. Bloqueada. Anulación manual. Mateo. Elena leyó el texto en la pantalla, una y otra vez. Las yemas de sus dedos se volvieron de hielo. Mateo. Después de que ella se fue, él abrió la ventana remotamente. El sensor detectó la salida de Leo, y él volvió a cerrar la ventana. No la cerró. La volvió a abrir justo antes de que yo llegara. Se desplazó por el registro unas horas más. 45. Estudio. Ventana. Balcón. Abierta. Anulación manual. Mateo. Unos minutos antes de mi regreso. Quizás él no quería matar a Leo. Solo quería crear la situación en la que Leo desapareciera, para culpar al olvido de Elena, para hacerla más dependiente de él, para destruir por completo su confianza en sí misma, el marido perfecto.
el guardián amable. La verdad que se escondía bajo esa máscara le estaba hablando ahora, en el silencio más alto que cualquier palabra. Ket tuk hoi. 1. El frío del suelo de mármol subió por sus pies, pero Elena no lo notó. Se quedó inmóvil en el despacho, mirando la pantalla ahora oscura del panel de control. El silencio en la casa era absoluto, pero en su cabeza las palabras del registro gritaban. Anulación manual. Mateo, su protector, su ancla en el mundo, el hombre que había sido sus oídos durante 5 años, era él todo el tiempo. La confusión, la duda, la culpa que la carcomía, nada había sido real, todo había sido fabricado. Cerró la sesión del panel de control. Se movió por el pasillo oscuro como un autómata. Regresó al dormitorio. Mateo dormía profundamente, con una calma que ahora parecía monstruosa. Ella se metió en la cama, pero su cuerpo estaba rígido como una tabla. El calor del cuerpo de él, que siempre la había reconfortado, ahora la quemaba. A la mañana siguiente, Elena se puso una máscara. Se despertó antes que él. Hizo el café. Cuando Mateo entró en la cocina, ella le sonrió y le dio los buenos días en lengua de signos, como siempre. ¿Has dormido bien?, escribió él en su tableta. Elena asintió, forzando la sonrisa, como una piedra, pero algo en ella había cambiado. El miedo seguía allí, pero ahora estaba frío, afilado. Se convirtió en una observadora. Dejó de ser una víctima de su memoria y empezó a ser una detective de la verdad. Empezó a comprobar el registro de Aura Home todos los días. Lo hacía a primera hora de la mañana, antes de que él despertara, o en las breves ventanas de tiempo en que él salía a correr. Y encontró el patrón. La casa estaba programada para volverla loca. No eran solo anulaciones manuales, eran rutinas de IA que él había creado. 030, dormitorio, temperatura, aumentar 5C, usuario, Mateo. La noche que ella despertó sudando. 0815, estudio, grifo, abierto, rutina IA, higiene, estudio, el grifo que ella juraba haber cerrado. Buscó la rutina, el creador, Mateo, la justificación, prevenir legionela en tuberías poco usadas, una mentira técnica perfecta. Se dio cuenta de que cada vez que ella olvidaba algo había un rastro digital, pero necesitaba algo más. Necesitaba una prueba que él no pudiera justificar como un fallo del sistema o una rutina de mantenimiento. Necesitaba una prueba del mundo físico. Una mañana fingió ir a su estudio, pero en lugar de eso fue a la cocina. Mateo se estaba duchando. El ruido del agua, que ella no oía, pero que el sistema le mostraba en una pantalla, le daba 10 minutos.
Cogió el pesado juego de llaves de su estudio. Las puso deliberadamente sobre la encimera de mármol blanco de la cocina. Al lado colocó el periódico de ese día, con la fecha 15 de octubre, claramente visible. Sacó su teléfono personal, el que no estaba conectado a Aura Home, y tomó una fotografía. La hora, 08:30, las llaves, el periódico. Guardó el teléfono y volvió al estudio. Esperó. Esa tarde, cuando Mateo volvió del trabajo, Elena salió a recibirlo. Interpretó el papel de la confusión. Cariño, no encuentro las llaves de mi estudio. Las he buscado por todas partes. Usó la lengua de signos, asegurándose de parecer frustrada, al borde de las lágrimas. Estaba segura de haberlas dejado en el estudio, pero Mateo hizo el gesto que ahora Elena odiaba, ese suspiro de infinita paciencia. Elena, Elena, ¿dónde tendrás la cabeza? Escribió en su tableta. No te preocupes, las encontraremos. Empezó su búsqueda lógica. Miró en el estudio, miró en el salón, y entonces, como un mago que saca un conejo de la chistera, abrió la puerta del microondas. Allí estaban las llaves. Aquí están, escribió, con un tono de suave reproche. En el microondas. Elena, ¿qué hubiese pasado si lo enciendes? Tienes que tener más cuidado. Es peligroso. Él la miraba con preocupación. Elena bajó la mirada, fingiendo vergüenza. Tienes razón. Lo siento. Estoy tan... olvidándolo todo. Él la abrazó. Por eso estoy yo aquí, para cuidarte. Esa noche, cuando él durmió, Elena miró la foto en su teléfono. 08:30, las llaves, el periódico, en la encimera, y luego miró el registro de Aura Home. 08:45, cocina, puerta microondas abierta. 08:45, cocina, puerta microondas cerrada. Usuario, Mateo, anulación remota, desde su teléfono mientras estaba en la ducha. Él ni siquiera se había molestado en hacerlo en persona. Había movido las llaves de la encimera al microondas usando solo la tecnología. Elena sintió un escalofrío. Tenía la prueba. El fin de semana, la casa estaba silenciosa. Mateo estaba trabajando en su despacho, diseñando la próxima versión de Aura Home. Elena estaba en su estudio, pero no estaba esculpiendo. Estaba planeando. El miedo se había transformado en una rabia fría. Ya no se trataba de su memoria perdida. Se trataba de su vida robada. Se trataba de Leo. Esperó hasta la cena. Mateo preparó lubina al horno, un plato complicado que requería precisión. Se sentaron a la mesa. La iluminación de Aura Home era perfecta, íntima. Mateo levantó su copa de vino sonriendo. Por nosotros, escribió en la tableta, por nuestro hogar perfecto. Elena no levantó la copa. Dejó su teléfono personal sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Luego, sacó su propia tableta,
una que casi nunca usaba. Empezó a escribir. Sus manos no temblaban. Mateo, tenemos que hablar. Él levantó una ceja, divertido. ¿Tan serio? ¿Qué pasa, cariño? Elena giró la pantalla de su tableta hacia él. Primero, las llaves. Deslizó su teléfono personal sobre la mesa y abrió la foto. La fecha, el periódico, las llaves en la encimera. Mis llaves, 08:30 de la mañana. La sonrisa de Mateo vaciló. Elena continuó escribiendo en su tableta, y esto es 30 minutos después. Abrió una captura de pantalla del registro de Aura Home. 08:45. Cocina. Puerta microondas. Cerrada. Usuario. Mateo. ¿Por qué? El silencio se estiró. Era un silencio diferente al que Elena estaba acostumbrada. Este era pesado, denso, cargado de veneno. Mateo miró las dos pantallas. Elena esperaba una negación, un enfado, una excusa sobre un error del sistema. Pero Mateo no hizo nada de eso. Bajó la mirada a su plato. Sus hombros se hundieron. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda, tan convincente, que por un segundo Elena dudó de sí misma. Él empezó a escribir en su propia tableta. Sus dedos se movían lentamente. Tenía miedo. Elena frunció el ceño. ¿Miedo? ¿De qué? De perderte. La respuesta apareció en la pantalla. Después del accidente, te cerraste. Tu estudio se convirtió en tu único mundo. La escultura era tu amante, tu confidente. Era algo en lo que yo no podía entrar. Te estabas volviendo tan independiente, tan fuerte. Empecé a sentir que me estaba volviendo invisible para ti. Elena no podía creer lo que estaba leyendo. Era una locura. Era una manipulación de un nivel que la dejaba sin aliento. Solo quería que me necesitaras. Quería recordarte que el mundo exterior es complicado, que te puedes hacer daño, que yo estoy aquí para protegerte. El grifo, la calefacción, las llaves eran solo pequeños recordatorios de que me necesitabas a tu lado. Era una confesión de abuso, envuelta en el lenguaje del amor roto. Elena sintió náuseas. Esto era peor que el odio. Era una posesión disfrazada de cuidado. Sus manos temblaron de rabia mientras escribía. ¿Y Leo? ¿Leo también fue un pequeño recordatorio? ¿También tenías miedo de que él te hiciera invisible? La tristeza en el rostro de Mateo desapareció. Fue instantáneo, como si se quitara una máscara. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados.
Escribió en su tableta y esta vez las palabras fueron cortas, duras. Eso fue diferente. Eso fue un error, una negligencia tuya que el sistema no pudo prever. Elena sintió la sangre hervir. Mentira, escribió tan rápido que casi rompe la pantalla. El registro no dice negligencia. Dice anulación manual. Mateo. ¡Tú abriste esa ventana! Mateo la miró fijamente. Ya no era el marido dolido. Era el ingeniero, el arquitecto, el hombre que había construido la jaula. Se levantó lentamente de la mesa. Su sombra cayó sobre Elena, bloqueando la luz perfectamente calibrada de Aura Home. El rostro de Mateo era una máscara de hielo. Se acabaron las lágrimas falsas. Se acabó la tristeza fingida. Solo quedaba el control. Estás alterada, Elena, escribió él. Su tono en la tableta era clínico, distante. Has estado bajo mucho estrés. Estás confundiendo los registros. Estás paranoica. Tú mataste a Leo, escribió Elena, sus dedos golpeando la pantalla. Leo fue un accidente causado por tu negligencia. Y ahora, esta histeria, él la miró, no como a una esposa, sino como a un sistema defectuoso que necesitaba ser depurado. Elena sintió un terror helado. Esto no era una discusión, era una sentencia. Tiró la servilleta sobre el plato. Se levantó de la mesa. Me voy. Hizo el gesto con tanta fuerza que sus manos dolieron. Agarró su bolso del perchero, su teléfono personal. Caminó con determinación hacia la puerta principal. Insertó la llave en la cerradura. Giró. Nada. El mecanismo de la llave física estaba, por supuesto, anulado por el sistema electrónico. Apretó el botón de apertura de la puerta. Un clic metálico sonó, pero la puerta no se movió. Volvió a apretarlo. Clic, clic, clic. La puerta seguía sellada. Se giró. Mateo no se había movido de la mesa del comedor. La observaba con una calma aterradora. Entonces, la pantalla de control principal del pasillo se iluminó. Letras grandes, rojas y blancas, aparecieron en la pared. Protocolo de seguridad activado. Nivel de amenaza. Interno. Sujeto. Elena. Elena leyó las palabras y su sangre se convirtió en hielo. ¿Qué has hecho?, preguntó con las manos, aunque él no la estaba mirando. El teléfono de Mateo vibró en su mano. Él escribió algo. El texto apareció en la gran pantalla de la pared, reemplazando la alerta. Elena, estás sufriendo una crisis nerviosa. Estás agitada y eres un peligro para ti misma. He activado el protocolo de seguridad de Aura Home. Las puertas no se abrirán hasta que te hayas estabilizado. Elena corrió de nuevo hacia la puerta.
Golpeó el metal con los puños. Era un acto inútil. Nadie podía oírla. El sonido sordo apenas vibraba bajo sus manos. Miró a Mateo, suplicante. «Abre la puerta, Mateo. Esto es una locura». Él negó lentamente con la cabeza y volvió a escribir en la pantalla de la pared. El sistema ha detectado tu ritmo cardíaco elevado, tu respiración agitada y tus movimientos erráticos. El sistema está de acuerdo conmigo. Necesitas tiempo muerto. La estaba tratando como a una niña. No, la estaba tratando como a una prisionera. Su refugio perfecto se había convertido en una prisión de alta tecnología. Él la había encerrado dentro de su propia vida silenciosa. La rabia, pura e hirviente, eclipsó el miedo. Se dio la vuelta y corrió. Corrió no hacia la puerta, sino hacia su santuario, hacia el único lugar que era suyo, el estudio de escultura. Entró de golpe y por instinto golpeó el panel de control táctil junto a la puerta, intentando bloquearla, pero era inútil. Él controlaba toda la casa. En el centro de la habitación, sobre el pedestal giratorio, estaba su último proyecto, un busto, una escultura hiperrealista de la cabeza y los hombros de Mateo, una obra que había estado modelando con amor, tratando de capturar su sonrisa protectora. Ahora, al mirarlo, solo veía al monstruo. Vio al hombre que había usado su amor como un arma, su silencio como una oportunidad. Vio al hombre que había asesinado a su gato para demostrar algo. Con un grito que no tenía sonido, Elena agarró un mazo de escultor del banco de trabajo. Levantó la pesada herramienta de madera y metal y la estrelló contra el rostro de arcilla. El impacto fue sordo. La arcilla se partió. Volvió a golpear. La nariz, la frente, la sonrisa perfecta. Golpeó una y otra vez, destrozando la imagen de su carcelero. Pedazos de arcilla húmeda volaron por el aire, manchando las paredes blancas y limpias. Era un grito silencioso, un grito de meses de duda, de culpa, de dolor. Cuando el busto fue solo un montón informe de barro, su mirada se posó en la tablilla de control de Aura Home, montada en la pared del estudio. El dispositivo que él usaba para controlarlo todo. Levantó el mazo una última vez y lo destrozó. La pantalla se hizo añicos. Chispas volaron. El panel se quedó negro. Elena se quedó allí, respirando con dificultad, con el mazo en la mano, y entonces levantó la vista. Mateo estaba de pie, al otro lado de la puerta de cristal del estudio. No había intentado detenerla, simplemente la observaba, y en su rostro no había ira. Había algo peor. Había una expresión de profunda decepción y preocupación.
como si estuviera mirando a una loca, como si ella acabara de confirmar todas sus preocupaciones. Elena sintió que el mazo se le caía de la mano. Se deslizó por la pared, dejando un rastro de arcilla. Se sentó en el suelo, rodeada por la destrucción de su arte, la destrucción de su amor. Estaba sola, completamente atrapada, y el mundo entero creería que ella era la que estaba rota. Pasaron horas, o quizás solo minutos. En el silencio absoluto, el tiempo se deforma. Elena permaneció en el suelo desde su estudio, rodeada por los restos de arcilla de un amor destrozado. El frío se había apoderado de ella, pero ya no era el frío del miedo, era el frío del metal. Se dio cuenta de algo. El mazo, la fuerza bruta, la rabia, eso era inútil contra un sistema. No podía romper la jaula. Tenía que encontrar la llave, y la llave estaba en la mente del arquitecto. Mateo la había observado, esperando verla rota, y ella lo estaba, pero no de la forma que él creía. El amor que sentía por él, la Elena vulnerable y dependiente, se había hecho añicos en el suelo, junto con el busto de arcilla. Lo que se levantó del suelo no fue una víctima, fue una estratega. Lentamente se puso de pie. Ignoró los trozos de pantalla rota en la pared. Empezó a limpiar. Recogió los pedazos de arcilla. Volvió a poner el caballete en su sitio. Limpió el suelo, metódicamente, con una calma aterradora, borró toda evidencia de su crisis. Le llevó 1 hora. Cuando terminó, el estudio estaba impecable, excepto por el panel de control destrozado en la pared. Salió del estudio. Mateo seguía en el salón. Estaba sentado en el sofá, con la tableta en la mano, esperándola. La luz de la tarde había desaparecido. La habitación estaba iluminada por la luz artificial de Aura Home. Elena caminó hacia él. Se detuvo a 2 metros de distancia. Levantó las manos. Lo siento. Mateo levantó la vista. No había sorpresa en sus ojos. Había validación. Él esperaba esto. Tenías razón, continuó Elena, sus manos moviéndose con una lentitud deliberada. No sé qué me pasó. Estaba fuera de mí, asustada. Perdóname. Dejó caer las manos y bajó la mirada, interpretando el papel de la esposa arrepentida y rota, el papel que él había escrito para ella. Sintió el sabor a ceniza en la boca. Hubo un largo silencio. Mateo la observó, calculando. Él tenía que creer que había ganado. Tenía que creer que la había arreglado. Finalmente asintió. Está bien, Elena, escribió él en la tableta. Sé que no era tu intención.
fue la presión. El protocolo de seguridad es para esto, para protegernos. Descansa, mañana hablaremos. En la pared del pasillo, la luz roja de protocolo de seguridad cambió a verde, estable, y luego se apagó. Se oyó un suave clic metálico en la puerta principal. La jaula estaba abierta. Esa noche fingió tomar el sedante que él le ofreció. Lo escondió bajo la lengua y lo escupió en el baño. Fingió dormir. Esperó a que la respiración de Mateo se volviera profunda y regular. A las 3 de la madrugada, se deslizó fuera de la cama. Esta vez, no fue al panel de control. El panel de usuario era un juguete. Necesitaba acceder al cerebro. Fue a su antiguo armario, en el cuarto de invitados. Debajo de una pila de sábanas viejas estaba su antiguo ordenador portátil, el que usaba antes del accidente. Era lento, viejo, y lo más importante, no estaba conectado a la red de Aura Home. Era invisible. Llevó el portátil al despacho de Mateo. Ignoró la interfaz de usuario o se arrastró debajo del escritorio. Allí, detrás de una placa de metal, estaba el servidor físico de Aura Home. Encontró el puerto de servicio. Conectó un cable de red directamente a su viejo portátil. No era una ingeniera, pero era una artista. Y los artistas entienden de estructuras. Buscó archivos. Ignoró los registros de actividad. Ya los conocía. Buscó almacenamiento, archivos multimedia, y lo encontró. Un directorio raíz oculto llamado Aura Memory Core. Terabytes de datos. La IAA de Aura Home no solo registraba los comandos. Para mejorar la experiencia del usuario y optimizar el reconocimiento de voz. La casa grababa audio y video constantemente. Elena sintió un escalofrío. Abrió la carpeta de los últimos 6 meses. Miles de archivos de video y audio. Ella podía ver los videos. Escenas de su vida diaria, capturadas por cámaras ocultas en los detectores de humo. Pero no podía oír el audio. Estaba mirando fijamente una montaña de pruebas que no podía descifrar. El silencio volvía a ser su prisión. Entonces recordó el software que Mateo usaba para comunicarse con ella, de voz a texto, el software de transcripción. Instaló un programa de código abierto en su viejo portátil y apuntó el software al directorio Aura Memory Core. Empezó por los archivos de la semana pasada. La transcripción comenzó. Las primeras líneas eran mundanas. Temperatura ajustada a 22. Llamada entrante de oficina. Entonces, encontró un archivo de audio etiquetado como estudio solo Mateo.
de la noche en que ella rompió el busto. Él no solo la había estado observando, había estado hablando. Elena observó cómo las palabras aparecían en la pantalla, extrayendo el sonido del silencio. Mateo, mírala. Cree que está rompiendo algo, tan dramática, tan predecible. Mateo, piensa que es fuerte, pero solo es arcilla. Mateo, justo donde te quiero, rota, dependiente. El aliento se atascó en la garganta de Elena. No era un crimen pasional, no era miedo a perderla, era desprecio, era poder. Siguió buscando y entonces encontró el archivo de hacía 5 años, pocas semanas después de su accidente, etiquetado Hospital, consulta del FEI. El portátil zumbaba silenciosamente bajo sus manos. Elena abrió el archivo. Hospital, consulta, Woodegir. 5 años atrás. El video se cargó. Era una imagen granulada, tomada desde el teléfono de Mateo, probablemente apoyado sobre una mesa. La calidad era mala. Mostraba el lateral de la bata blanca de un médico y la mano de Mateo sobre la rodilla. A ella no se la veía. Probablemente estaba en la cama del hospital, todavía aturdida por los sedantes, pero no necesitaba el video, necesitaba el audio. Pulsó transcribir. Las palabras tardaron un momento en generarse. El software procesó el audio de baja calidad y entonces aparecieron voz Womnader Feijo O. El trauma principal ha remitido. La inflamación del nervio auditivo es severa, pero no, repito, no irreversible. Voz Mateo. ¿Qué significa eso? Voz Doctor Feijóo. Significa que es una excelente candidata para un implante coclear. La cirugía tiene una tasa de éxito muy alta en estos casos. Diría que un 80, quizás un 90% de posibilidades de que recupere una audición funcional. Elena dejó de respirar. Sintió que las paredes del despacho se cerraban a su alrededor. No, no podía ser. 90%. Voz Doctor Feijóo. Queremos programar la consulta preoperatoria tan pronto como ella esté más fuerte. Hablaré con ella mañana por la... Voz Mateo. No, una sola palabra. Elena la leyó y la releyó. No. Voz Doctor Feijóo. ¿Perdón? Señor Alarcón, no estoy seguro de entender. Voz Mateo. No le diga nada, absolutamente nada de esto. Voz Doctor Feijóo. Pero es su derecho, es su audición. Voz Mateo. Está traumatizada.
Acaba de perder a sus padres en ese coche y ahora quiere someterla a una cirugía cerebral invasiva. Por una posibilidad, quiere darle falsas esperanzas. Vos dottor, feijoo, no es falsa esperanza, es ciencia. El riesgo es mínimo. Vos, Mateo, el riesgo es que la perdamos. El riesgo es que la esperanza la destruya si falla. No, yo la cuidaré. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesita. Vos, Mateo, ella no necesita oír, me tiene a mí. La transcripción terminó. Elena se quedó mirando la última frase en la pantalla. Ella no necesita oír, me tiene a mí. Le había robado 5 años de sonido. Le había robado la posibilidad de oír la lluvia, de oír música, de oír la voz de sus padres en viejas grabaciones. Le había robado su autonomía, su recuperación, su vida, y lo había hecho en nombre del amor. La había silenciado, no solo al mundo, sino a sí misma. El gaslighting no había empezado con las llaves en el microondas. Había empezado en esa habitación de hospital. El abuso no era sobre el control de la casa, era sobre el control de su realidad. Elena no lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse. La rabia que había sentido en el estudio era la de un animal enjaulado. Esto era diferente. Era una claridad absoluta. Era la calma helada de la certeza. Miró a través del pasillo, hacia el dormitorio donde él dormía. Él había usado la tecnología para construir su prisión. Ella usaría esa misma tecnología para demolerla. Metódicamente empezó a copiar. No solo ese archivo, todos. El video de Mateo hablando solo mientras ella destrozaba el busto. Las transcripciones de sus susurros despectivos. El registro de audio de la conversación con el médico. El registro de actividad de la ventana del balcón. El registro de las llaves. El registro de la temperatura. Cientos de gigabytes de pruebas. El eco completo de su silencio. Creó una carpeta en su viejo portátil y luego la duplicó en un pequeño disco duro externo, el disco duro que siempre llevaba en su bolso junto a sus herramientas de escultura. Pasó el resto de la noche preparando su última actuación, no como víctima, sino como la directora. Apagó el portátil, desconectó el cable, volvió a la cama, se acurrucó, dándole la espalda a Mateo, puso su mano sobre su corazón, sintiendo su ritmo firme. Estaba lista. La verdad no necesitaba ser oída, solo necesitaba ser vista. 2 días después, Elena le dijo a Mateo que necesitaba ir a una galería.
Quiero ver algo de inspiración. Para empezar de nuevo, escribió, interpretando su papel. Mateo sonrió, aliviado de que su pequeño proyecto volviera a la normalidad. Claro, cariño. Ve. Pero Elena no fue a una galería. Tomó un taxi al otro lado de la ciudad. Entró en un bufete de abogados especializado en abuso doméstico y derecho tecnológico. Llevaba consigo el disco duro externo. No dijo nada. No tenía por qué. Puso el disco duro sobre la mesa de la abogada y en su propia tableta escribió una sola frase. Quiero que lea mi silencio. La escena no tuvo lugar en un tribunal penal. Aún no. Fue en una vista de arbitraje civil, solicitada de urgencia por la abogada de Elena para obtener una orden de alejamiento y el control de sus bienes. La sala era moderna, con paredes de madera clara. Mateo estaba allí, flanqueado por dos costosos abogados. Parecía relajado, casi aburrido. Su defensa era simple y la había ensayado. Elena era mentalmente inestable. El trauma del accidente, la pérdida de sus padres, la sordera, todo había sido demasiado. Él era el marido abnegado que intentaba protegerla de sí misma. Sus abogados presentaron informes sobre su comportamiento errático, la destrucción de propiedad, el busto, el panel de control, sus alucinaciones sobre llaves y su peligrosa negligencia. El gato. El árbitro, un hombre mayor de aspecto severo, miró a Elena con compasión. Señora Alarcón, dijo, y su traductor de signos lo transmitió. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Elena negó con la cabeza. Su abogada se levantó. Mi clienta no tiene nada que decir, señoría, pero tiene algo que mostrar. Solicito permiso para conectarnos al sistema central del hogar del señor Alarcón. Él mismo lo ha presentado como prueba de la inestabilidad de mi clienta. Nos gustaría presentar el registro completo. El abogado de Mateo sonrió. No tenemos ninguna objeción. El sistema probará nuestro argumento. La abogada de Elena conectó un portátil a las grandes pantallas de la sala, pero no mostró la interfaz de usuario de Aura Home. Mostró el disco duro de Elena. El sistema Aura Home, comenzó la abogada, está diseñado para grabar audio y video con el fin de mejorar la experiencia del usuario. Mi clienta, al ser sorda, no podía oír estas grabaciones, pero con un simple software de transcripción, ahora podemos leerlas. El color desapareció del rostro de Mateo. Se inclinó hacia su abogado, susurrando frenéticamente. La abogada de Elena pulsó Enter, y la verdad silenciosa de Elena inundó la sala. No era un audio, eran palabras. Las transcripciones aparecieron en la pantalla, sincronizadas con el video de las cámaras de seguridad.
La sala entera leyó la conversación de Mateo con el doctor Feijú de hacía 5 años. Vos, hombre dotre, Feijú, 90% de posibilidades. Vos, Mateo, no le diga nada. Ella no necesita oír. Me tiene a mí. El árbitro se quitó las gafas. La pantalla cambió. Mostró el video del estudio. Elena destrozando el busto y la transcripción de la voz de Mateo solo en el pasillo, observándola. Mateo, justo donde te quiero, rota, dependiente. La pantalla cambió de nuevo. 15:30. Estudio. Ventana balcón. Abierta. Anulación manual. Mateo. 15:31. Estudio. Sensor. Balcón. Objeto. Gato. Leo. Detectado. Salida. Los abogados de Mateo estaban pálidos. La sala estaba en un silencio absoluto, pero las pantallas gritaban la verdad. Las llaves, la temperatura, las mentiras. El eco del silencio era ensordecedor. Mateo se hundió en su silla, un arquitecto sepultado bajo los cimientos podridos de su propia creación. 6 meses después. Un estudio diferente, pequeño, luminoso, lleno de polvo y sol. No había tecnología inteligente, solo una vieja radio que ponía música de la que Elena apenas percibía el ritmo. El estudio estaba en la planta baja y la ventana estaba abierta de par en par. Un gato atigrado, adoptado de un refugio, dormitaba sobre una pila de lienzos. Elena estaba trabajando en una nueva escultura, abstracta, orgánica, llena de movimiento. Llevaba un dispositivo en la oreja, un implante coclear. Todavía estaba aprendiendo. El mundo era un caos de ruidos extraños, metálicos, el sonido de la espátula contra la arcilla, el ruido del tráfico en la calle. Le daba dolor de cabeza, pero mientras trabajaba, el gato en la ventana se estiró y maulló. Era un sonido agudo, chirriante. Elena se detuvo, escuchó. Y por primera vez en 5 años sonrió. No necesitaba oírlo todo a la perfección. Solo necesitaba saber que la verdad, por fin, tenía voz.